amigas, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarles desde este espacio, su programa de las Warmis. Ya a las 9:04 y bueno, espero que estén bien, superando todo lo que implica el regreso a clases, que ahora sí, pues ya creo que todos los chicos y chicas están en las aulas y los padres ya hemos medido un poco las complicaciones del cambio de rutina, pero estamos bien. Creo que estamos bien. Hemos llegado, como siempre, para tratar temas diversos, para hablar de lo que ocurre en el Ecuador, pero también en el mundo y cómo, pues, el pensamiento está cambiando, cómo hay personas que van hacia el progresismo, hacia la idea de la lucha por los derechos, pero también una fuerte resistencia de sectores ultraconservadores. Así es que, por eso, queridos amigos, amigas, tenemos que hablar muchísimo de lo que pasa en el país y también en el mundo. Vamos a empezar desde Argentina, desde Buenos Aires, ¿no? Repasando un poco de lo que ha sido las elecciones de este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí el gobernador Axel Kicillof celebró este domingo el triunfo arrasador de la coalición Fuerza Patria en las elecciones legislativas provinciales, un resultado que representa un duro golpe político para el presidente Javier Milei y su fuerza, La Libertad Avanza. Es una elección histórica, una victoria aplastante, dijo Kicillof desde el búnker al aire libre montado en La Plata. El mandatario bonaerense sostuvo que el mensaje de las urnas fue claro: van a tener que rectificar el rumbo. En su discurso, Kicillof apuntó directamente al gobierno nacional. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, que no se puede golpear a los jubilados, que no se puede abandonar a las personas con discapacidad ni dejar de financiar la salud, la educación, la universidad y la cultura. El gobernador llamó a Milei a convocar un encuentro para trabajar en conjunto por el país y reclamó respeto por la democracia. Basta de pegarle al peronismo y acusarlo de no ser democrático. Hay entonces una nueva composición legislativa. Con esta victoria, Fuerza Patria sumará 21 de las 46 bancas en disputa en la Cámara de Diputados bonaerense. La Libertad Avanza, pese a la derrota, incorporará 18 nuevas bancas y llegará a 31 legisladores. En el Senado, el peronismo conquistó 13 de los 23 escaños frente a 8 obtenidos por La Libertad Avanza y 2 de la coalición Somos. Además, los bloques de Hechos y el Frente de Izquierda lograron 3 y 2 bancadas respectivamente. Así, la legislatura provincial queda con una amplia representación política, pero con el peronismo al frente, ¿no? Vamos a escuchar a Axel Kicillof precisamente en lo que fue ese momento en el búnker, llenos de emoción, sin duda, tratando también de ver esto como una oportunidad para retomar el rumbo hacia la búsqueda de los derechos. Las urnas, los votos le dieron hoy al presidente un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, cuya lectura no tenemos que exagerar, porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos o de nuestro gobierno en la provincia. Van a tener que rectificar el rumbo. Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina.
La respuesta que ha tenido la población frente a la política de empobrecimiento que Javier Milei ha impuesto a la Argentina, ¿no? Ese modelo de recortes, ese modelo de la motosierra, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la respuesta de Milei frente a esta clara derrota, ¿no? Admite el revés de su partido en un discurso desde el búnker de La Libertad Avanza en Gonet, La Plata. Escuchamos sus declaraciones. Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Presidente de Argentina, Javier Milei, después de una derrota donde la gente le está diciendo democráticamente lo que estás haciendo no se corresponde con la calidad de vida que queremos tener, y él lo que dice es reafirmo mi compromiso con las políticas de ajuste fiscal, restricción monetaria, desregulación, asegurando que no modificará su rumbo pese al resultado, ¿no? Además prometió realizar una autocrítica interna, pero ¿para qué? Para mejorar la comunicación, dice, con la ciudadanía de cara a los comicios nacionales. Todo pensado desde esa política solamente de la propaganda electoral, ¿no? Milei insistió en que el 33.85% obtenido representa el piso de su fuerza política y que el 46.98% del peronismo, ese es su techo. Más o menos lo que pasa en el país, en Ecuador, lo que dicen es, frente a la derrota, lo que vamos a hacer es invertir en más propaganda. Lo mismo que sucede acá en nuestro país, ¿no? Tenemos una pregunta, de hecho, planteada en nuestro YouTube. Radio Pichincha Multimedia dice, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno, en este caso el gobierno ecuatoriano, destine $6 millones a campaña publicitaria? De momento tenemos 2% que nos dicen que sí, 96% que nos dicen que no y el 2% que no les interesa que el gobierno destine $6 millones a campañas publicitarias. Pero va un poco en la misma tónica de lo que dice el presidente Milei cuando él pues plantea que la autocrítica es mejorar la comunicación con la ciudadanía de cara a los comicios nacionales, léase en términos más amplios, publicitar, pagar medios y lograr manipular muchas veces los hechos, ¿no? Que lastimosamente eso es lo que hemos visto que ocurre en nuestros países. Las 9:12 a.m. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la raíz también de lo que está ocurriendo con la derecha y cómo es que muchas veces ganan también estos espacios y a pesar de que están asfixiándole a la gente, logran obtener resultados que si bien hay una derrota, también Milei, y tiene razón en ese sentido, obtiene un porcentaje importante que le permite sostenerse y decir las barbaridades que dice, ¿no? Y es que el Observatorio Universitario de Buenos Aires presentó un informe que vale la pena verlo, si usted lo googlea lo va a encontrar, se llama La derecha sale del closet, ataques a feminismos e ideología de género como batalla cultural. Así googleelo, lo va a encontrar y va a poder revisar ahí un poco cómo va esto, de qué va esto, ¿no? La derecha sale del closet, ataques a feminismos e ideología de género como batalla cultural, algo que está pasando en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Pero pues este análisis se basa en lo que ocurre en Argentina y vale la pena tomarlo pues en vista de las recientes elecciones. Este documento lo que hace es analizar cómo los discursos de ultraderecha en Argentina y el mundo reconfiguran la idea de masculinidad y la convierten en un arma política. ¿Cómo es eso? Bueno, el informe señala que los que se dicen libertarios y la nueva derecha digital explotan, oiga bien, la noción de una masculinidad en crisis. A través de redes sociales, memes e influencers, convierten la misoginia, la homofobia y el odio al feminismo en un espectáculo que moviliza adhesiones y refuerza jerarquías de poder.
ya no se puede decir nada, nos quieren censurar, dicen los machistas. Con este tipo de frases se alimenta una narrativa que es victimista, donde el varón aparece como perseguido, cuando en realidad se lo convoca a revisar sus privilegios frente a sectores vulnerables, sectores vulnerados, entre ellos las diversidades, pero por supuesto la gran mayoría de mujeres empobrecidas, precarizadas, que habitan nuestras naciones, ¿no? El estudio también advierte sobre el auge del llamado Homo Rappi. Rappi, usted ha escuchado, es una aplicación, ¿no? La figura del trabajador de plataformas precarizado y autosuficiente que encarna el ideal de libertad individual del capitalismo neoliberal, una masculinidad productivista, sin vínculos colectivos, exaltada desde el discurso libertario. El informe documenta cómo Milei y sus seguidores utilizan insultos homofóbicos y metáforas sexuales para humillar a sus adversarios en lo que especialistas llaman una hipermasculinidad agresiva que busca imponer dominación más que hegemonía. Los ataques a feminismos y diversidades sexuales no son hechos aislados, sino parte de un proyecto político que instala un modelo del varón autosuficiente, heterosexual, emocionalmente bloqueado, enemigo de la justicia social. El observatorio advierte que frente a esta ofensiva es urgente también repensar estrategias y lenguajes desde los feminismos y movimientos populares para recuperar la emoción colectiva y defender la democracia, porque como concluye el informe, la masculinidad agresiva y reaccionaria se reviste de rebeldía, pero busca restaurar privilegios perdidos, y la historia nos recuerda, ser facho debe volver a dar vergüenza. Así es que les invito a revisar este estudio, está disponible, está en internet, usted simplemente lo va a googlear y va a encontrar ahí pues lo que les estoy contando, ¿no? Obviamente mucho más amplio, la derecha sale del closet, ataques a feminismos e ideología de género como batalla cultural, pero usted verá que es lo mismo que ocurre en países como el nuestro, ¿no? Cuando un mandatario utiliza narrativas y salen videos diciéndote, mami, soy tu vaquero, por ejemplo, que es la forma de comunicarse con las mujeres, ¿no? Tratando de poner a las mujeres del Ecuador en el lado de las fans, que no tienen capacidad de pensar, de reflexionar, de advertir cuál es el rumbo del país según las políticas que se van tomando, ¿no? Y que es el vaquero, el macho, el que resuelve, ¿no? Ese tipo de cosas son las que está explotando la derecha, pues para llamar la atención de los jóvenes que obviamente enfrentan también, hay que decirlo, una especie de soledad a día de hoy, porque se sienten muchas veces también perdidos, ¿no? Frente a estas nuevas mujeres que pues priorizan otros temas, que tienen autonomía, que buscan continuar con sus carreras, que no priorizan ese romanticismo y la idea del matrimonio y el seremos felices por siempre, si no entienden también otras realidades. Bueno, pues eso es lo que también hace que muchos jóvenes, porque hay que revisar nada más otros estudios en los que se muestra cómo en el mundo las mujeres están tendiendo cada vez más al progresismo, mientras que los hombres jóvenes están volviéndose conservadores, buscando recuperar esos privilegios también perdidos, ¿no? Las 9:18. Querido Olger Vera, un abrazo súper fuerte, qué gusto saber de usted en esta mañana, si ya estamos de regreso, ya estamos aquí con las Warmis. Gracias a quienes pues se conectan también. Juan García, Ángel Verde Soto, Luis Ernesto Guerra, dice que la guerra cognitiva, psicológica no siga atrapando las emociones de nuestro pueblo, que las fake news y sus recurrentes narrativas cargadas de violencia no sean un obstáculo para levantar la voz. Segundo Pacheco también dice a Javier... Milei le lanzaron brócolis, también dice, no entendí bien su mensaje. Bueno, segundo Pacheco, ya lo decíamos, Alex también, saludos y bendiciones amigos, ya puse mi like, muchísimas gracias, eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo nuestra transmisión. Y quien más nos saluda, Darwin Vaca, Ana Jaramillo,
también haciendo referencia a lo que ocurre en la Argentina. Juan García, un hermoso inicio de semana y a clases, a todos los video oyentes de Warmis, sumamos los patriotas de esta patria, dice, revolucionaria progresista. Querido Rodrigo Ponce, también lo conocí hace unos días de forma presencial, desvirtualizamos pues el conocernos con la gente linda que nos escucha y fue muy bonito el poder también saludarnos durante un foro que también abordaba uno de los problemas más grandes que tiene ahora mismo nuestro país, que es el tema de la salud. De hecho, pues contarles que el día de hoy a las 10 de la mañana va a realizarse un plantón porque hay servidores externalizados de limpieza, seguridad y alimentación que están impagos. Esto será a las 10 de la mañana en el Centro de Salud del Comité del Pueblo en la capital. Y es que pues esta realidad ya la conocemos, continúa afectando al sistema de salud, pero también a las familias de los trabajadores y trabajadoras que están meses sin sueldo, subsidiando con su trabajo, con el sudor de su frente, las políticas de este gobierno, ¿no? Cristín Salvador, saludos desde Quito, ya les puse like, también muchísimas gracias a nuestro amigo. ¿Me comentan si está conectada la invitada? ¿Sí? No la tenemos. Bueno, teníamos una entrevista con una representante de INRED, pero bueno, lastimosamente no hemos podido establecer el contacto y queríamos hablar también, precisamente profundizar un poquito acerca de lo que hace esta fundación y el trabajo que hace en estudiar las políticas que se están aplicando en nuestro país y cómo están afectando a los derechos, ¿no? Que no solamente en el Ecuador lo que se revisa esto, sino lo que está ocurriendo pues también y cómo está llamando la atención en el resto del mundo lo que se hace en el país, ¿no? Cómo se pasa ese discurso del terrorismo, de la lucha militar en contra del narcotráfico, con experiencias como las que ya ha vivido México, Colombia, por ejemplo. Sabemos todo lo que no funciona y es precisamente todo lo que se está haciendo en el país a día de hoy. Así es que las consecuencias, bueno, ya sabemos, podemos preverlas precisamente porque ya ha pasado en otros países y porque lo mismo que se está queriendo hacer, lo que se ha hecho en otros países es lo que se está haciendo acá en nuestro Ecuador, violando derechos humanos. 9:21. Y decía que es importante recorrer el mundo y entender lo que está pasando en otras realidades y levantarnos y sostener la humanidad y volvernos más sensibles ante las dolencias y los dolores que están viviendo poblaciones de otros lados del mundo, Sudán, el Congo y Gaza, en Palestina, por supuesto. Vemos ese dolor tan grande que están viviendo, sobre todo los niños y las niñas. Yo cada vez que abro las redes sociales, y ustedes también seguramente lo experimentarán, vemos imágenes de niños muertos, de niños asesinados, y duele muchísimo. Uno se detiene para la vida y puedes por lo menos sentir, por lo menos llorar, ¿no? El problema es que después no sabes qué hacer, no sabes cómo ayudar, no sabes, además de decir algo en las redes sociales, cómo puedes actuar, qué puedes hacer, ¿no? Hay quienes sí están intentando hacer algo. Por un lado está el tema del boicot que se hace a las firmas que financian el genocidio, no consumir productos. Hay incluso aplicaciones que nos permiten determinar si moda, cosméticos, servicios financieros, aplicaciones están financiando el genocidio, están usando e invirtiendo en empresas armamentísticas que son las grandes ganadores, por supuesto, de cualquier guerra, ¿no? Y ahí encontramos muchas y es un repensar y un cambiar de visión y de costumbres, ¿no? Así es que, pues bueno, esa es la realidad que estamos viviendo, y frente a eso, ¿qué es lo que ocurre? Es que tenemos la oportunidad de que haya personas que sí han podido hacer algo, dar un paso más, y estamos hablando de la Global Summit Flotilla, ¿no? Esta flotilla de barcos que desde distintos países han podido reunirse desde Barcelona, donde han salido más de 54 embarcaciones y llevan ya varios días, una semana en realidad,
Después de que zarparon de Barcelona y con 3 días de retraso, la Global Sumut Flotilla llegó a Túnez, última escala antes de poner rumbo a Gaza con ayuda humanitaria para más de 2 millones de personas. Desde temprano, miles de manifestantes se concentraron el día de ayer en el muelle de Sidi Bou Said para recibir a la flotilla. Incluso lanchas de la Guardia Costera tunecina ondeando banderas palestinas acompañaron la llegada de las embarcaciones. Aunque el recibimiento oficial estaba previsto para el 4 de septiembre. Los barcos no podrán salir de aguas tunecinas hasta el miércoles debido a problemas técnicos y climáticos. En paralelo, un segundo grupo de embarcaciones partió desde Menorca y se espera también que arribe a Túnez en las próximas horas. La travesía hacia Gaza tomará entre 7 y 9 días más, siempre y cuando pues, el ejército israelí no intercepte antes la misión. El ejército israelí elevado a la categoría de terroristas, ¿no? De hecho, Israel anunció maniobras militares en la costa de Gaza, pese a que, según el derecho internacional, esas aguas pertenecen a jurisdicción palestina. La flotilla ha reiterado su carácter pacífico y no violento, afirmando que la no violencia no es negociable. Entre quienes se suman al viaje están la actriz francesa Adèle Haenel y también Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela. Él aseguró que lo que vive el pueblo palestino es un apartheid mucho peor que el sudafricano y llamó a la comunidad internacional a ejercer la misma presión que ayudó a poner fin al régimen racista en Sudáfrica. Qué dura, qué fuerte expresión el plantear que el apartheid que vivió Sudáfrica no alcanza a lo que está viviendo ahora mismo el pueblo palestino. Y también ecuatorianas se han unido a esta misión para romper el bloqueo israelí a Gaza. Son 2 ecuatorianas que se unieron a la Global Sumut Flotilla, una misión humanitaria internacional que tiene como objetivo, como lo hemos reseñado, romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a Gaza y entregar provisiones esenciales al pueblo palestino. Hay fórmula que está entre los suministros que llevan, medicinas indispensables, equipo médico. ¿Por qué? Porque ha sido todo esto saboteado e impedido el acceso al pueblo palestino, a los niños, a los bebés palestinos. Tenemos más de 370 muertos por hambre, por inanición en Palestina, que se suman a los más de 60,000 que han sido asesinados de las formas más horribles posibles. Una de las participantes, identificada como Alex, compartió detalles de la complejidad de la travesía y el propósito de la misión. Ecuador también en la Global Sumut Flotilla. Hola, mi nombre es Alex y vengo desde Ecuador, desde la tierra del sol recto. Hoy nos encontramos aquí en este mar, en Grecia, con 4 personas con diferentes historias. Llegamos desde Alemania hoy en avión para pues zarpar directamente hasta Gaza en la flotilla que se llama Sumut Resiliencia y Firmeza. Junto con estas 4 personas estaremos el día de mañana en Turquía, donde compraremos los productos para niñas y para bebés, esperamos hacer llegar estas donaciones y romper el cerco sionista que está perpetuando el genocidio en tierras palestinas. Es un llamado a que activemos de manera autónoma y también autoorganizada también, y para todos los medios hacer todo lo posible para poder denunciar a Israel. Viva Latinoamérica, viva Yayala. Es nuestra primera vez para muchos en el mar, pero una gran oportunidad para también actuar. Así que, fuck Israel, fuck Germany. En realidad tenemos que decirlo alto y sí. Bueno, ahí estaba una de las ecuatorianas de las que tenemos conocimiento que está en la Global Sumut Flotilla. Entre tanto, Nicole León también aseguró que la situación no es fácil, se vive mal tiempo, sabotaje y otros tantos peligros, pero nada se compara con el horror que viven los palestinos, en especial los niños y niñas cada día. Aquí está Nicole León, que también es parte de la Global Sumut Flotilla. Es ecuatoriana, la hemos tenido acá en nuestro espacio, ella vive en España, pero cuando estuvo acá en Ecuador, hablábamos con ella también de otros temas, porque es activista por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia sexual.
Hoy 6 de septiembre del 2025 hago este video como testimonio. Soy Nicole León Avilés, ecuatoriana, actriz, marinera y activista. Soy la única ecuatoriana que se encuentra navegando hacia Gaza en la Global Summit Flotilla, una acción internacionalista que buscamos romper el bloqueo ilegal, denunciar el apartheid sionista y abrir un corredor humanitario hacia Gaza. Las situaciones no son fáciles, vivimos mal tiempo, situaciones complejas, sabotaje, entre otras cosas que por el momento no les puedo decir por protección, pero esto no se compara absolutamente en el horror que viven nuestros hermanos palestinos cada día. Y con esto quiero decir que no estamos aquí para jugar a los héroes ni para repetir la lógica paternalista del Salvador Blanco. Estamos aquí porque escuchamos el llamado del pueblo palestino, mientras los gobiernos callan y son cómplices del genocidio. Sabemos que Israel intentará detenernos con violencia, nos ha considerado ya terroristas, pero nosotros no somos víctimas pasivas, somos militantes de la solidaridad. Y para protegernos y visibilizar la verdad, hay periodistas y parlamentarios en todos los barcos. El mar me recuerda que los pueblos no necesitan redentores, necesitamos que sean río, viento y marea, hasta que la justicia se haga irreversible. Desde el páramo hasta el mar, Palestina vencerá. Gracias, Nicole. Hemos estado en contacto con ella y esperamos poder tenerla acá en nuestro espacio. Hay dificultades, obviamente, porque a medida que se alejan también no tienen señal para poder compartir con nosotros, para poder conectarse, ni siquiera por la vía telemática, obviamente, pero o para poder enviarnos videos. Sin embargo, Nicole ha hecho el esfuerzo ahí de poder publicar estos videos, reseñar un poco de lo que se está haciendo, también esa participación del Ecuador, que es importante porque nuestro gobierno está apoyando al genocidio, porque nuestro gobierno invierte en plataformas como Palantir, por ejemplo, que ha sido acusada también de violar derechos humanos y específicamente de probar en Gaza sus armas. El músico y cantautor de Puerto Rico, René Pérez Joglar, conocido como Residente, también inundó de rima combativa el Zócalo en México, el principal espacio público de este país, para exigir justicia para Palestina, frente a una asistencia de 180,000 personas. Así de grande pues fue la acogida de este concierto. El artista defendió que la lucha del enclave es importante, ¿no? Que es una de las luchas más humanas, donde miles y miles de familias pues son asesinadas debido al genocidio perpetrado por Israel. Subió al escenario a la familia Beth, integrada por 18 personas, quienes fueron los primeros en llegar a México como refugiados que huían de la Franja de Gaza en mayo de 2025 y que hace poco fue recibida por el gobierno de México. El reconocido artista, que forma parte de Calle 13, canceló recientes conciertos de su gira por España porque tenían relación con fondos que apoyan en la industria armamentística de Israel. Es tentador comprar productos que uno sabe que esas marcas están involucradas con Israel, sí, porque son productos que hemos consumido toda la vida, quizá muchas veces, pero es también difícil para un artista dejar de recibir dinero, pero hay una moral que está ahí presente, que corresponde al sentirse más humano, y en este caso Residente pues lo ha nombrado de esa manera. Escuchemos cómo sonó el Zócalo este fin de semana y un poco de lo que fue este encuentro con más de 180,000 personas gritando Palestina libre. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. Primero quiero presentarlos a los chicos. Di tu nombre, que ya está aprendiendo español. Soy Alma Abed, soy de Palestina, alto el genocidio. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. Bueno, ahí estaba algo que mueve, a mí me movió muchísimo el verlo sentada en la casa, el escuchar a esta niña, porque aquí no está completo, pero esta niña rompe a llorar, ¿no? ¿Cómo no hacerlo si niños como ella,
que viven en el lugar donde ella residía, pues están siendo asesinados de las formas más crueles posibles, ¿no? Y hay esa conciencia que se va incrementando sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Greta Thunberg, precisamente una de las activistas que está en la Global Summit Flotilla, lo decía claro, ¿no? ¿Cómo podemos continuar con nuestra vida como si nada mientras hay gente que está muriendo de hambre, mientras hay niños, bebés que están siendo privados de alimento? Personalmente, me aterra cómo la gente puede seguir con su vida cotidiana aceptando este genocidio, viendo una transmisión en vivo del genocidio en sus teléfonos y luego fingir que no pasa nada. Los palestinos han sido deshumanizados hasta tal punto que solo se habla de ellos en términos de cifras y resoluciones de la ONU. Pero esta historia también trata de un levantamiento global, de cómo la gente está dando un paso al frente cuando nuestros gobiernos no lo hacen. Por cada político que alimenta el genocidio, la destrucción ambiental y climática, la colonización y el fascismo, habrá gente que intensificará la resistencia contra ello. Y eso es lo que intentamos hacer y por eso estamos movilizando a gente de todo el mundo que regresa con más fuerza con docenas de barcos, porque simplemente no hay alternativa. Sabemos lo que está en juego. Y lo que estamos haciendo aquí es usar nuestro privilegio extremo de vivir en un mundo libre para escuchar y actuar en consecuencia con los llamados de los palestinos que nos piden que demos un paso al frente y pongamos fin a nuestra complicidad. Poner fin a nuestra complicidad, hacernos cargo como humanidad. Ojalá y los gobiernos entendieran esto, gobiernos como el nuestro. Hacemos una pausa y regresamos enseguida para hablar de otros temas. Ya estamos de regreso, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos en las Warmis y pues decíamos, tenemos una entrevista con una vocera de INRED y a ella le saludamos ahora mismo. En nuestro programa queremos recibir a Verónica Yuquilema, abogada, defensora de derechos humanos, presidenta de la Fundación INRED. Hablaremos sobre el impacto que han tenido las políticas que se dicen antiterroristas implementadas en el Ecuador, su fundamento, riesgos y consecuencias sobre comunidades vulnerables. Todo en el marco de la militarización en el país y queremos entender también lo que muestran los datos recientes, especialmente respecto a registros de violación de derechos humanos y lo que los ciudadanos deben conocer para estar informados. Bienvenida, Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de las Warmis. Quisiéramos pues que nos pueda resumir también el contexto en que se están implementando estas políticas y los objetivos que plantea el gobierno frente a la realidad, lo que realmente está pasando. Sí, muy buenos días, Ayi Punja. Primero agradecemos el espacio para poder comprender en qué escenario se está desarrollando toda esta lucha en contra de los derechos humanos. Yo pienso que hay una arremetida, ¿no?, de parte del gobierno y que ha sido desde el inicio de su mandato casi en contra de los derechos humanos, en contra de las instituciones de derechos humanos y por supuesto en contra de todos los movimientos sociales, ¿no? Especialmente del movimiento liderado por la CONAIE, por ejemplo, pero también por los trabajadores, también por las mujeres. Entonces creemos que hay como un discurso gubernamental bastante consolidado en contra de los derechos en general. Entonces creo que esa es la primera cuestión que hay que remarcar, ¿no? Y después, por supuesto, todo este discurso está encasillado en algo que nosotros creemos que es inexistente, ¿no? Que es este contexto de conflicto armado no internacional, que lo llamamos como conflicto interno, ¿no? No creemos que exista esto, ¿no es cierto?, dado que existen estándares internacionales dentro del derecho internacional que marcan cuáles son los límites o las condiciones para que un Estado, una sociedad esté enmarcada en esa conflictividad, ¿no? Lo que sí es claro en nuestro contexto es que existe una violencia creciente y una violencia que no para, ¿no es cierto? Incluso algunos académicos, expertos en seguridad, marcan que el inicio de este conflicto de seguridad, de esta situación de violencia que estamos viviendo,
es en el 2017, ¿verdad? Y que se ha ido recrudeciendo por la falta de políticas públicas reales en relación a seguridad, ¿no? Entonces, estas políticas de seguridad siguen siendo inexistentes en nuestro contexto y por supuesto que no vamos a tener ningún resultado favorable, ¿no es cierto? Que las cifras de homicidios, las cifras de secuestros, de extorsiones van a continuar porque no existe un plan, no existe un proyecto de seguridad, una política de seguridad clara que no se limite únicamente a decir que estamos en un estado de guerra, ¿no? Y por eso algunos académicos incluso hablan que esta condición de que estamos en guerra, que hay que dar una guerra en contra del narcotráfico, es simplemente una forma de dominarnos políticamente y de acallar, y por supuesto en esa línea de acallar a los derechos humanos, a las instituciones de derechos humanos. Verónica, precisamente usted habla desde el 2017, empieza el tema de las masacres en las cárceles, el discurso de miedo y por supuesto que justifica la declaración de estados de excepción y pues todo esto, ¿no? Que ha venido siendo reiterativo y vivimos desde ese entonces de estado de excepción en estado de excepción. Luego llega también la pandemia y también pues bueno, las políticas que se aplican más bien no fueron acordes a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y no hubo tampoco una protección de la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y luego empieza este tema también recurrente con la violencia en las calles, ¿no? Y ustedes hablan de que esto responde más a una necropolítica o necrocapitalismo como una realidad estructural, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene sostener esta narrativa para el diseño de políticas públicas? Implica sostener, primero, la necropolítica tiene que ver cómo desde el Estado central, desde el gobierno, se manejan un discurso y una no política, digámoslo así, ¿no es cierto?, enmarcada en defender el capital en contra de cualquier cosa, ¿no? En contra de los derechos humanos, en contra de las personas, al punto que lo necropolítico tiene que ver con la muerte, ¿cierto? O sea, que hay una defensa del capital por sobre la vida de las personas. Es decir, no importa quiénes tengan que morir, porque finalmente quienes están muriendo o estamos muriendo somos las personas descartables de esta sociedad, que somos quienes, los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Los pueblos campesinos, los pueblos afroecuatorianos, ¿no es cierto? Las clases populares son las que están pagando digamos, esta lucha que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, a favor del capital. Entonces, esa digamos, es como el meollo del asunto, ya a nivel más académico, inclusive viéndolo, ¿no? De eso se trata esta política de necropolítica que está manteniendo el gobierno, en contra de, por supuesto, en contra de todos estos grupos vulnerabilizados históricamente, además, ¿no? Porque vemos cómo se militariza, por ejemplo, los territorios comunitarios, ya vemos en las naves, ya vemos en Palo Quemado, vemos cómo ocurre también en la Amazonía. Hace poco también salió un reciente informe de cómo están vulnerándose los derechos, por ejemplo, en la triple frontera que tenemos, ¿no?, en la zona norte del Ecuador. Entonces hay toda una serie de políticas que el Estado sí está manteniendo, ¿no es cierto?, a favor del capital, a favor de los intereses corporativos, porque hay que decirlo claro. O sea, aquí hay intereses corporativos en juego a los cuales el gobierno sigue dando todo el respaldo, incluidas, ¿no es cierto? Incluso hay muchos relatorías, investigaciones que hablan cómo el involucramiento de las propias instituciones del Estado con el narcotráfico, por ejemplo. O sea, y eso no es una cuestión menor. O sea, hay que también entender la situación en su dimensión, y en su dimensión es bastante complicado, ¿no es cierto?, que simplemente decir, bueno, aquí hay terroristas y vamos a manejar eso, vamos a sacar a los militares a la calle, cuando al final a zona no tenemos ningún resultado. El resultado que sí ha existido es en contra de las personas, por ejemplo, afroecuatorianas. Nosotros como institución, como INRED, tenemos 2 casos de personas que han sido maltratadas, que han sido torturadas en el marco del conflicto armado no internacional. Y ustedes también resumen
en una publicación, pues, y recogen y documentan los casos de posibles violaciones a los derechos humanos. Y claro, tú decías, Verónica, son las personas vulnerables, los sectores empobrecidos en el país, sectores afrodescendientes, y de hecho son quienes, pues, están en esa lista de 45 posibles casos de violaciones de derechos humanos entre enero y abril, por ejemplo, de 2024, ¿no? Cuéntanos un poco de los resultados que han tenido de este estudio que han realizado. Bueno, sí, en realidad este estudio lo realizamos ya hace un poco más de un año, ¿no? Y dimos a conocer este estudio a partir del análisis que hicimos en redes sociales, sobre todo, ¿no? O sea, y ahí evidentemente mostramos el número de personas que han sido, por ejemplo, ejecutadas extrajudicialmente, ¿no es cierto?, que han sido víctimas de tortura, ¿no?, que han sido víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, ¿no? Y un marcador importante, ¿no es cierto?, que vimos, o como un hilo conductor de todos estos casos, es que la mayoría de personas eran hombres racializados, es decir, afroecuatorianos o con ese perfilamiento, ¿no es cierto?, y todas de barrios o de clases empobrecidas populares. Entonces hay también una tendencia, y por eso creemos, ¿no es cierto?, que lejos de haber una política de seguridad, existe una política de perfilamiento racial también que se está ejecutando desde el gobierno, desde el Estado. Y la mayoría son jóvenes, ¿no? Son hombres. Y la mayoría son jóvenes, exactamente. La mayoría son jóvenes. De distintas comunidades, como decías, indígenas, montubias, afrodescendientes y otros sectores también que pues están en esos grupos también vulnerables, ¿no? Ahora, precisamente, ustedes hacen una alerta sobre la expansión de las economías criminales en zonas de frontera, como en la triple frontera con Colombia y Perú, ¿no? Y cómo estas estructuras erosionan formas de gobernanza comunitaria más allá del Estado, ¿no? ¿Qué significado tiene esto para los derechos territoriales también de los pueblos indígenas y la gobernanza local? A ver, nosotros esto no lo hemos trabajado directamente, ¿no? Cuando hablaba de este informe de la Triple Frontera, hablaba de un informe realizado por Amazon Watch, ¿no?, que es una organización internacional también, pero que tiene mucha incidencia en la zona de la Amazonía del Ecuador. Y ellos lo que muestran es cómo hay una traslapación, ¿no es cierto?, de las economías criminales dentro de los territorios indígenas y comunitarios, y cómo cómo está impactando directamente a estos territorios, al punto que, por ejemplo, las comunidades ya no tienen ninguna posibilidad de garantizarse sus derechos a través del Estado, ¿no?, que han tenido la necesidad o que se han visto en la obligación de negociar con las economías criminales para poder sobrevivir, porque no hay otra posibilidad. Entonces, la situación es bastante alarmante y tiene mucha relación con una reciente consultoría que nosotros llevamos a cabo como institución, ¿no es cierto?, que le hicimos para otras organizaciones. Sin embargo, tiene mucha relación con los resultados que nosotros tuvimos, y es que, por ejemplo, primero hay una situación, en Ecuador hay una situación de desmantelamiento del Estado, ¿no es cierto?, es decir, de eliminar toda forma de control y de garantía de derechos en los territorios, especialmente los más periféricos, ¿no?, como la Amazonía, por ejemplo, que siempre ha sido un territorio periférico, que solamente sirve para sacar los recursos y después chao, ¿no?, después no existe nada más allá. Entonces hay una suerte de política real de desmantelar el Estado, ¿no? Y una vez desmantelado, no es que el Estado se va, el Estado se queda, pero incluso en esa situación el Estado o las instituciones del Estado pueden llegar a ser cómplices de estas propias economías criminales, ¿no? Porque también, por ejemplo, si es que tenemos a un teniente político trabajando en una X parroquia que está con fuerte presencia de la economía criminal o de mafias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la alternativa de esa persona? ¿Cuál es la alternativa que da el Estado central, el Ejecutivo, a estas personas, a estas autoridades que están también en una situación de vulnerabilidad? Porque al final de todo, ¿no es cierto?, son los tenientes políticos, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, son la última escala de toda esta cadena de mando que existe. ¿Cuáles son las garantías que tienen estas autoridades? Entonces, realmente hay una situación, ¿no?, de desmantelar el Estado, de ausencia del Estado, pero también al mismo tiempo de una necesidad de
también, por decirlo de alguna manera, de complicidad de algunas instituciones del Estado frente a la no garantía de su seguridad, porque sabemos bien que el crimen, las economías criminales que se mueven en nuestro país, una de las cosas es su sanguinidad, ¿no? O sea, son tantas las formas de coercionar que tienen ellos, las facilidades que tienen, ¿no es cierto?, que obviamente una persona que está indefensa en un territorio además bien periférico, si encuentra amenazada su vida, la de sus familias, por supuesto, ¿qué alternativas tiene? ¿No? Entonces también hay que analizarlo desde ese punto de vista. Para finalizar, ¿cuál es su visión de futuro para el Ecuador si se mantienen estas políticas? ¿Y cuál sería el enfoque adecuado que deba darse a estas realidades y problemáticas que se están viviendo en el país? Bueno, la realidad del país en materia de derechos humanos es bastante desalentadora, debo decirlo, ¿no? Creo que no podemos, mantenemos la esperanza, que como siempre decimos es la última trinchera que hay que abandonar. Sin embargo, es bastante desolador lo que se está viviendo, y ya no solo ahora, o sea, ya vienen pasando por lo menos los últimos 5 años, la situación en la que viven muchos compañeros y compañeras, defensoras y defensores de derechos humanos, por ejemplo, que han muerto ya en este camino en contra en su lucha a favor de los derechos humanos y en contra de estas economías criminales y de la defensa de sus territorios. Entonces, en ese sentido, vemos que hay en estos próximos 4 años que tenemos de un gobierno que es bastante neoliberal, ¿no es cierto? Y con esta política necrótica, ¿no es cierto? Creo que en esa línea, los territorios, los defensores y defensoras de derechos humanos están en una situación de amenaza y de vulnerabilidad súper alta, o sea, hay que decirlo. Sin embargo, también, ¿no es cierto?, en esta idea de no perder la esperanza como trinchera, también creemos que hay una cohesión mayor del tejido comunitario, del tejido social, y que creemos necesario que debemos seguir manteniendo, seguir fortaleciendo, sobre todo porque creemos que también no tenemos esta leve esperanza de que, dado que no hay ningún resultado en materia de seguridad, ojalá la población despierte, ¿no es cierto?, despierte de esta situación como de adormecimiento en la que estamos, y veamos que la línea de militarizar, la línea de perseguir a los defensores y defensoras de derechos humanos que están defendiendo nuestros territorios, porque están defendiendo nuestra agua, están defendiendo nuestra vida al final, no es el camino. Esperemos que sea en esa línea, y esperamos, por supuesto, desde las posibilidades que tenemos, seguiremos manteniendo no solamente nuestra fortaleza en las calles, en los territorios, sino también a través de las medidas que aún quedan, ¿no es cierto?, a nivel jurídico. Por ejemplo, nosotros como institución nos mantenemos firmes en seguir denunciando las inconstitucionalidades que existen en las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y seguimos firmes en que por esa línea también vamos a fortalecer, por ejemplo, a la Corte Constitucional como institución, ¿cierto?, como institución garante de los derechos y como la última instancia con independencia que existe en este país. Entonces, en ese sentido, también para nosotros este tipo de espacios, o los espacios a nivel internacional, son sumamente importantes para no solo evidenciar, ¿no es cierto?, lo que está pasando casa adentro, sino también mostrar que necesitamos crear otras narrativas, otras realidades a las que nos están lanzando todos los días en TikTok, en Instagram, a través de redes sociales por parte del gobierno. Entonces necesitamos hacer esta lucha de amplificar nuestras voces, las voces de los y las defensoras de derechos humanos. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Verónica Yuquilema, abogada, defensora de derechos humanos y presidenta de la Fundación INRED. El mensaje clarísimo e importante, ojalá pues sepamos también acogerlo y transformarlo, ¿no?, a nuestras realidades, a nuestras vivencias como ciudadanos y ciudadanas que también creen en los derechos. Y ya viene la Gaby Cruz, nada más les cuento que la película Hiedra de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán ganó el premio a Mejor Guión en la sección Horizontes de la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo. Orgullosos por este premio Horizonti al Mejor Guión, que representa un hito para el cine ecuatoriano al ser la primera vez que una producción nacional es galardonada en este festival dedicado a destacar las nuevas tendencias del cine mundial. Escuchemos a Ana Cristina Barragán.
The award for Best Screenplay goes to Ana Cristina Barragán for Hiedra. Gracias al jurado por darle valor a Hiedra. Hacer cine en Ecuador solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos y este premio significa mucho para el cine de mi país. Gracias a Francis y a Simón por compartir su ser más frágil y misterioso, a todos los productores, en especial a Joe. Gracias a la sensibilidad del equipo, a mi mamá que está aquí, a mi familia, a mis amigas, a María. Gracias a las varias directoras que han sido mi inspiración más grande siempre. Que vive el cine latinoamericano, Palestina libre. Que vive el cine latinoamericano. Mi Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Escuchando también ese discurso tan poderoso de una ecuatoriana que trasciende fronteras. Y bueno, también queremos contarles de otros temas, decirles, ¿no?, que en el Ministerio del Trabajo pues se expidió un nuevo acuerdo ministerial con el que se establecen lineamientos obligatorios para prevenir y atender casos de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado. Esta normativa fue publicada el 4 de septiembre de 2025 en el registro oficial y entrará en vigencia ya de manera inmediata, es decir, ya está en vigencia. Tenemos más información en la siguiente nota en la voz de nuestro compañero Edison Paucar. El Ministerio de Trabajo expidió un nuevo acuerdo ministerial con el que establece lineamientos obligatorios para prevenir y atender casos de discriminación, violencia y acoso laboral en el sector privado. La normativa fue publicada este 4 de septiembre en el registro oficial y entrará en vigencia de manera inmediata. El acuerdo ministerial dispone que todos los empleadores deberán elaborar y registrar un protocolo interno de prevención y erradicación de la discriminación, violencia y acoso laboral, así como un programa de prevención de riesgos psicosociales. Las empresas con más de 10 trabajadores están obligadas a implementar este programa de manera formal, mientras que todas, sin importar su tamaño, deberán gestionar acciones de prevención en línea con la normativa vigente. Los protocolos deberán contemplar medidas de prevención, mecanismos de identificación de conductas de acoso, canales de denuncia, atención psicológica y legal y seguimiento periódico de los casos. El acuerdo recalca que los trabajadores tienen la responsabilidad de mantener relaciones de respeto y denunciar cualquier conducta discriminatoria o violenta. Por su parte, los empleadores deben garantizar un entorno seguro, libre de represalias y velar por la confidencialidad en los procesos de denuncia. Entre las medidas específicas se incluye la posibilidad de separar al presunto agresor del ambiente laboral mientras dure la investigación, además de asegurar un proceso justo y no discriminatorio para las víctimas. Para Radio Pichincha, Edison Paucar. Mi Gaby, vamos a seguir abordando otros temas importantes. Pensamos en la salud de nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Así es, queremos abordar temas de salud y alimentación y para eso ya nos acompañan nuestras invitadas en cabina, Mayra Quispe y Eliana Estrella, voceras del Comité de Usuarias y Usuarios del Mercado de Alimentos CUM, y con quienes queremos profundizar sobre el tema urgente, los daños que producen las grasas saturadas trans. Y aunque en Ecuador existe normativa ya desde 2013, aún hay algunos vacíos que permiten que estas grasas nocivas de producción industrial sigan presentes en productos procesados y en nuestra dieta diaria. Así es, queremos conocer un poco qué implicaciones tiene esto para la salud, especialmente en la salud del corazón, ¿no? Así es que, bueno, primero, por favor, que nos expliquen la diferencia entre las grasas saturadas y grasas trans y por qué son tan dañinas para la salud. ¿Qué tal si empezamos con Mayra? Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos aquí en este espacio de las Warmi. Estamos muy contentas de compartir esta charla, ¿no?, tan importante de saber qué son las grasas trans, qué implicaciones tienen en nuestra salud. Bueno, ahora sí, Sofía, contestando a tu pregunta, las grasas trans básicamente son bastante nocivas y se diferencian de las grasas saturadas o de las grasas insaturadas en que básicamente, bueno, ya hablando de
de la estructura química, tienen enlaces que son simples y aparte tienen hidrógenos compartidos en distintas partes de la cadena, digamos, de ácidos grasos, y eso hace de que sea mucho más difícil para el cuerpo absorberlas, asimilarlas o romper esas cadenas, lo que diferencia de un ácido graso insaturado que básicamente sí tiene dobles enlaces y que es mucho más fácil absorber, digerir, digamos, o metabolizar por el cuerpo humano. Ahora, las implicaciones de estos ácidos grasos trans son bastante nocivos para la salud porque, como sabemos, causan la primera causa de muerte a nivel nacional son las isquemias cardíacas, y esas están asociadas obviamente no únicamente al consumo de grasas trans, sino también al consumo de productos malos para la salud, productos ultraprocesados, el sedentarismo, la poca actividad física que realizamos. Entonces, sí es importante considerar, ¿no?, cómo estos factores que están detonando lo que se llama ahora las enfermedades no transmisibles, que están en auge no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y Eliana, también para conocer acerca de la normativa actual vigente en nuestro país, y también sabemos que existen limitaciones en la región, ¿no? ¿Cuál es esta normativa que aún existe frente al control de estas grasas trans, las grasas saturadas? En algún momento también vimos esto que salió el tema del bombero en ciertos productos procesados, cuando también se quiso limitar el consumo de bebidas que tienen también azúcar. ¿Cómo está la normativa actual vigente en nuestro país? Bueno, actualmente en el país, buenos días con todos, en el país actualmente lo que tenemos y que todos hemos visto es el semáforo, ¿no? El semáforo nutricional, que en realidad este semáforo se creó en el 2013 y en esa época fue como muy interesante. Sin embargo, en la región actualmente ya no se lo considera muy simpático porque, claro, tienes el verde. Y cuando te aparece el verde, entonces tú piensas que puedes consumir lo que quieras. Entonces no es como que no hay esa relación con el público, no se logró. Y ahorita lo que se está haciendo son estos semáforos de advertencia, que son negros y que te advierte alto en grasas, alto en sal, y que la idea es que con el negro tú digas eso no está bueno, eso no está bueno para mi salud. En el tema de las grasas, en el Ecuador en realidad ahorita existe tiene como estas normativas en el Ministerio de Salud, en donde hay algún tipo de regulación. Sin embargo, esa regulación no ha sido verificada. O sea, le preguntamos al Ministerio de Salud si es que habían hecho alguna vez si se está cumpliendo esta normativa, y la respuesta fue que no, que lo van a hacer próximamente. Entonces, hay como esta normativa, pero que no está haciéndose uso. Sin embargo, creo que es interesante por qué pensamos en la normativa, en realidad, porque estas grasas trans de producción industrial, lo que sucede es que son unas grasas que, como dijo la compañera Mayra, no se pueden asimilar. Y la diferencia y lo que sucede es que están en exceso en los productos justamente ultraprocesados. ¿Por qué están en exceso? Todos los que están en todas las partes, porque bueno, creo que nos está faltando un poco aterrizar qué es lo que tiene grasas trans y saturadas, ¿no? Un poco porque yo me acuerdo un día, por ejemplo, mi mamá también está muy metida en temas de nutrición, entonces me dice, no, saca todos esos aceites que compras, me habían regalado un aceite, no sé si de soya, de girasol, cualquiera, y lo saco y le digo, le voy a regalar al guardita. Me dice, ¿por qué le vas a regalar algo que le va a dañar su salud? ¿No? Porque ya no lo vas a usar tú, vas a de pronto a no usar en tu dieta. Le digo, pero él va a necesitar de pronto porque esto cuesta, o sea, y es lo que usan la mayoría de las familias ecuatorianas, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en la economía, nos asustamos cuando sube el precio del aceite. Yo ya no compro aceite, por ejemplo, en casa, ya no lo uso, o hago cocido, o a veces uso algo de mantequilla, pero trato de ya no usar, de ya no freír los alimentos, ¿no? Pero en la mayoría de los hogares, si no hay aceite, no hay cómo cocinar. Claro, y en realidad lo que pasa con las grasas trans, que son, por ejemplo, la margarina, la manteca vegetal, que son más baratas, que no necesitan refrigerarse para conservarse. Y lo que sucede con estos grasas trans es que son materia prima para la elaboración de, por ejemplo, pastelería, repostería.
Tristemente, el pan que consumimos de tienda, yo les invito a los amigos, a las amigas que averigüen con qué grasa está hecho. Y el problema es que si está hecho con esta manteca vegetal, nosotros cada pancito que nos vamos comiendo, esa manteca que está en ese pan, nunca va a poder asimilar nuestro cuerpo. Y entonces, como no puede asimilar nuestro cuerpo, ¿dónde se va a quedar? ¿Dónde se va a poner? Esa grasa se queda acomodada en el borde de las arterias, de las venas. Y así pasan los años, y los años, y los años, y de repente se tapa esa arteria. ¿Qué pasa con la sangre que está caminando por ahí si se tapa la arteria? Claro, deja de circular. Y el corazón, viene este paro cardíaco, y este paro cardíaco, estas enfermedades son lentas, silenciosas. Y uno se pregunta y dice, pero si es jovencito, ¿cómo es que le pasó esto? Y es que y ese es el problema, estamos comiendo muchas de estas mantecas en los productos ultraprocesados, que además son los más fáciles de acceder. Usted sale de la casa, va a la tienda, y lo que más encuentra son estos panes, la repostería, las frituras, que es difícil, ¿no? Difícil. Justamente por esa facilidad de adquirir, también sabemos que impacta mucho a la población joven, por ejemplo, a estudiantes, a niños, niñas, adolescentes. ¿Qué hallazgos también ustedes han identificado en nuestro país sobre el consumo de estos alimentos ultraprocesados en este grupo de la población? Mayra. El consumo de productos ultraprocesados es bastante elevado en nuestras niñas, niños y adolescentes, y también en nuestra población adulta, porque lastimosamente son los más fáciles de acceder, como lo mencionaron, pero también son los más baratos. Así es. Entonces, muchas veces ahí hay un sobrecito de 10 centavos versus una manzana que me puede costar 25 centavos. Entonces, obviamente, el padre y la madre de familia se van a ir por las opciones más baratas, y no estamos hablando de cómo proteger este derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a una alimentación saludable. Lastimosamente, nos sentimos como ciudadanía desprotegidos, porque no hay esta difusión que debería haber por todos los medios a tener esta alimentación alta en frutas, en vegetales, en productos naturales, en alimentos naturales, y no en productos ultraprocesados. La evidencia científica actual, existen metaanálisis de la más alta evidencia científica, donde se indica que estos productos nocivos, ultraprocesados, altos en grasa trans, son malos para la salud y están asociados a muchas patologías, como una diabetes, como infartos del miocardio, y lastimosamente vemos que no se está haciendo nada en nuestro país por regular estas grasas que son los enemigos silenciosos y que están causando tantos males a nuestra población. A pesar de que los organismos de la salud ya han recomendado que estas grasas trans se debe consumir en menos del 1% de la ingesta calórica diaria, ¿sí? Inclusive menos del 1% es lo recomendado, y lastimosamente vamos a la panadería, el pan está hecho con margarina, los bizcochos, nos vamos a Cayambe, queremos comer un bizcochito, uno le dice, ¿qué grasa usó? Margarina, ¿sí? Entonces, mejor ir a las opciones más naturales, ir a la mantequilla, inclusive a la manteca de chancho, pero usada en unas cantidades bastante pequeñas, van a ser mucho más saludables que estas grasas trans industrializadas y que están afectando nuestra salud. ¿Y ahí qué rol juega la industria alimentaria y la falta de control estatal? Porque, claro, yo recuerdo en el momento en que se implementaba el semáforo, por ejemplo, la resistencia venía de los sectores industriales, los que producen los alimentos en nuestro país, y significaría decirles cambien toda su forma de producir, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿cómo luchar contra esto? Bueno, en realidad en el mundo son pocos los países que ya no han implementado una normativa con respecto a esto. Ecuador es uno de esos pocos países en el mundo. En realidad la OPS, la OMS tienen todo un capítulo para implementar estas políticas, porque en realidad mejoran la salud de la población. ¿Viste ahora que estamos con que no funcionan los hospitales, que no funciona la salud pública? En realidad, para prevenir, para no tener que usar esa salud pública, es importante regular este consumo de grasas
trans de producción industrial en estos alimentos nocivos. Se puede hacer. La mayoría del mundo lo ha hecho. La mayoría de América lo ha hecho. Nosotros somos uno de los países que no ha regulado este tema. Y más bien es como la invitación, ¿no? Es posible cuidar la salud de la gente, es posible, se ha hecho. Hay un libro entero en el que se puede ver cómo los pasos que las industrias pueden hacer para, por lo menos, tener ingredientes más inteligentes para poder vivir mejor, que creo que es como la necesidad que tenemos tanto los ciudadanos, los consumidores, y también la industria, ¿no? En realidad, más bien por ahí sería como ese espacio del encuentro. Finalmente, porque las grasas trans lo que hacen o lo que le ayudan a la industria es a que los productos no se dañen, no se descompongan. Si tú haces con manteca vegetal, el producto va a durar más tiempo en la percha. Si tú haces con mantequilla, eso se va a descomponer. Y me parece que es interesante cómo aceptar este tema de que todos nos descomponemos, ¿no? Finalmente es parte del proceso de la vida del planeta. Y bueno, Mayra, ustedes también están planteando algunas acciones desde el comité, la sociedad civil. Uno de ellos es el simposio que van a realizar, Corazones Libres de Grasas Trans. Para quienes nos escuchan y quieran participar, ¿cuándo se va a realizar este simposio? ¿Qué temas se van a tratar? Y la invitación formal a quienes nos escuchan. Sí, es una invitación súper especial a todas y todos que nos escuchan al simposio de grasas trans que se va a llevar a efecto este jueves 11 de septiembre a las 2:30 en la Torre 1, Auditorio 1 de la Universidad Católica, así que están todos cordialmente invitados, donde va a ser un espacio en donde nos juntemos todos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, los que comemos, ¿sí? Como para entender un poquito qué es eso de las grasas trans, qué es eso de esos ácidos grasos que me suena a chino, qué es eso de por qué es malo para mi salud, qué hace en mi cuerpo, qué repercusiones hay en mi salud y cómo puedo evitarlas, ¿no? Entonces es un espacio lindo donde nos vamos a encontrarnos nosotros los ciudadanos, a conversar al respecto. Vamos a tener también la participación de la academia. Hay algunos estudios que se han hecho aquí en el país, no específicamente de grasas trans, pero sí de ultraprocesados. Entonces vamos a tener la participación de científicos con una larga trayectoria en todos estos estudios, tanto de la Universidad Católica, de la Universidad San Francisco de Quito y también de la Flaxo. Así que cordialmente invitados todos, les esperamos. Va a ser desde las 2:30 hasta las 6 p.m. Así que les invitamos. Gracias. Muchísimas gracias a las dos por la invitación, a Mayra Quispe y Eliana Estrella, voceras del CUM, quienes nos hablaban sobre las grasas saturadas y trans, que son una amenaza silenciosa para la salud en nuestro país. Y bueno, vamos a seguir hablando de temas que nos competen. Inicio de clases, ¿no? Cuando estamos hablando de grasas saturadas, ¿qué le estamos mandando a nuestros niños en la lonchera, para que se coman su refrigerio, ¿no? Hay que pensar muy bien porque de pronto los estamos enfermando desde pequeñitos. Pero también hay otras realidades que preocupan, Gaby. Así es. Bueno, también queremos comentarles que vamos a hablar acerca el Ministerio de Educación abrió 5 procesos de contratación para la impresión de 8 millones de libros para el régimen Sierra Amazonía, un material que estará listo en diciembre próximo. Vamos a escuchar la nota. El año escolar del periodo 2025-2026 en el régimen Sierra Amazonía arrancó el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, el Ministerio de Educación abrió recién este 3 de septiembre 5 procesos de contratación para la impresión de 8.320.452 textos escolares por un valor total de $15.216.061. El objeto que consta en el portal de contratación pública del CERCOP es contratación del servicio de impresión de textos escolares para estudiantes fase 2, periodo escolar Sierra Amazonía 2025-2026. De acuerdo con el cronograma, la adjudicación de los contratos está prevista para el próximo 8 de octubre y el plazo de entrega es de 60 días. Es decir, el Ministerio de Educación contará con los textos escolares en diciembre próximo y posteriormente realizará la distribución a los establecimientos públicos de las provincias de la Sierra y de la Amazonía.
Las materias de los textos corresponden a matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, biología, educación para la ciudadanía, emprendimiento y gestión, filosofía, física, historia, química y acápites de lectura. En definitiva, arrancó el año lectivo, pero sin textos escolares. Para las Guarmis informó Adrián Acosta. Bueno, ahí estábamos viendo precisamente lo que ocurre en el marco del regreso a clases, pero hay otros temas que nosotros creemos importantísimos abordarlos. Decir que el 10 de septiembre, me parece, es el Día de la Prevención del Suicidio, así es que todo este mes también vemos como muy importante hablar de salud mental, sobre todo con nuestros estudiantes. Y es la salud mental de niños, niñas y adolescentes en este regreso a clases. Esta vuelta a clases no solo implica adaptarse a estas rutinas académicas, sino también enfrentar los retos emocionales, sociales, familiares que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Y para hablar justamente de estos temas, abordarlos, ya nos acompaña en cabina la doctora Daniela Barzallo, ella es psicóloga infantil. Doctora, muy buenos días, bienvenida a las Guarmis. Y bueno, primero conocer qué cambios, ¿no? Lo que mencionábamos, estos cambios emocionales que enfrentan niños, niñas y adolescentes en este retorno a clases, tanto ya en las aulas también como en el hogar. Buenos días, doctora. Buenos días, chicas. Es un gusto estar el día de hoy aquí. Sí, los niños enfrentan nuevos retos al iniciar clases y pueden verse sometidos a cambios emocionales, porque puede ser que enfrenten el ir a un nuevo colegio, puede ser que les toque un nuevo profesor, una nueva profesora, nuevos compañeros. Entonces, ante todo eso, ellos se ven envueltos y a lo cual a veces no saben cómo reaccionar. ¿Y cómo puede impactarles ahí en su salud mental? ¿Qué factores nos deben mantener alerta? Sí, es una pregunta muy interesante porque si a los adultos nos cuestan, chicas, poder expresarnos, y esto más con un peque, entonces nosotros tenemos que darle la guía para ver cómo ellos pueden hacer esto. Un niño siempre va a reaccionar de manera conductual. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que algo pasa con él. ¿De qué forma? Tal vez se pone ansioso, le duele la cabeza, empieza a somatizar, le duele la pancita, tiene náuseas, le dice a la mamá que por favor no le lleve al colegio, que no quiere ir a la escuela, se pone muy angustiado, llora en la casa, no quiere comer. Entonces, todas estas cosas nos indican que algo puede estar pasando con una posible ansiedad para el regreso a clases. Y doctora, ¿cómo abordar estos temas en casa? Por ejemplo, si ya padres y madres detectan algún problema con sus hijos e hijas, ¿cómo plantear estas estrategias prácticas en casa? También el papel tan importante que juega la comunicación. ¿Cómo abordar estos temas? Sí, los adultos tenemos que ser una guía para los niños. Primero que nada, hay que trabajar mucho en el vínculo con los chicos, porque de esa manera vamos a hacer que el niño o el adolescente se acerque a ti y te diga que algo está pasando, porque muchas veces por temor ellos se callan y no van a querer decir por miedo lo que les está pasando, porque no saben cómo la mamá o el papá va a reaccionar. Y ahora, ¿qué importancia tienen también las rutinas de sueño, de alimentación, los tiempos de ocio en la salud mental de los estudiantes? Porque yo siempre veo como complicado el salir de casa en las mañanas, el despertarse temprano, y se generan conflictos innecesarios muchas veces que ya estamos llevando a un estudiante que ha tenido peleas en casa antes de empezar su jornada. Es súper importante que esto lo abordemos siempre, sobre todo una semanita antes, porque ustedes han notado que el regreso a clases, salimos de las vacaciones y ya vamos a entrar y no se trabajó nada de estos cambios dentro de la casa, y es un cambio muy brusco en algunas ocasiones. Entonces, si nosotros lo trabajamos días antes, el niño puede irse adaptando. Una semanita antes, que se acueste, se levante temprano, que coma a la misma hora, y le vamos indicando qué es lo que viene después, porque así el niño ya se va preparando y no le toma por sorpresa, que es muchas de las ocasiones en que se genera mucha ansiedad, y sobre todo casos de TDAH, autismo, que el nivel de ansiedad es mucho más alto. Entonces, si nosotros trabajamos la anticipación en casa, les vamos a ayudar muchísimo.
Y bueno, también doctora, desde su experiencia, ¿qué deberían hacer las instituciones educativas justamente para abordar el tema de la salud mental de una manera prioritaria, ¿no? Porque hemos visto también muchos casos de violencia incluso entre estudiantes, entre ellos mismos, y cómo abordar estos temas desde el inicio. Como una manera de campaña, igual días antes, hablando siempre con los padres, por ejemplo, que los niños días antes vayan al colegio y les trabajemos la adaptación. ¿De qué forma? De que el niño se acerque y se le muestre qué aula va a tener, cuál va a ser su nueva profesora. A veces hemos visto que del cambio de profesora a profesor, eso también les inquieta un poco a los niños porque tienen mucho miedo. Entonces, les hacen conocer a la persona, le comentan qué compañeros le van a tocar. Entonces, eso le ayuda al niño a que esté más tranquilo. Y los padres también, de paso. Y que siempre haya una comunicación constante con los padres de familia, porque algunos papitos también se ponen muy angustiados, sobre todo cuando son niños que tienen problemas con la adaptación. Entonces, de esta manera, trabajamos la ansiedad tanto en el niño como en los padres. Y bueno, por último, ¿qué mensaje les daría a las familias que hoy se sienten de pronto preocupadas porque ya pasaron un mal año de pronto el anterior, ¿no? Y pues o cambiaron a sus hijos de instituciones educativas pensando en que va a ser más fluida la relación con los compañeros, ¿no? El enfrentarse a este nuevo ciclo escolar. ¿Qué mensaje les daría? Que trabajemos mucho la parte positiva también. Hay que mantener la calma, porque a veces los adultos también tenemos conflictos, tenemos problemas, ya sea a nivel personal como laboral. Pero si nosotros mantenemos la calma con los niños, vamos a poder pasarles esa seguridad, esa calma para que ellos vayan tranquilos al inicio de clases. Y trabajen mucho la conexión de mamá, papá con ellos, para que en el caso de que pase algo, tú seas la primera persona a quien ellos van a acudir cuando les pase algo. Y también el tema de decirles, agacharse al nivel de los ojos de los niños y decirles, mi amor, todo va a estar bien, vamos a respirar juntos, si tienes miedo, vas a entrar bien, todo va a estar bien, estás en un lugar seguro. Mamá, papá van a estar aquí contigo y lo que sea, lo vamos a resolver juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Daniela Barzallo, psicóloga infantil, hablando de este importante tema, la salud mental de niñas, niños y adolescentes, no solo en este regreso a clases, sino todos los días, mi Sofía. Así es, y bueno, con ella estamos finalizando y también contándoles que para el último trimestre de 2025 está previsto que se inicien los trabajos de rehabilitación integral de la avenida Quitumbe-Ñan en el sur de Quito. Esta intervención de 1.2 kilómetros se realizará en los tramos comprendidos entre la avenida Guayanay-Ñan y la avenida S47D. Tenemos más detalles en la siguiente nota en la voz de nuestra compañera Gabriela Espinosa. Para el último trimestre de 2025 está previsto que se inicien los trabajos de rehabilitación integral de la avenida Quitumbe-Ñan en el sur de Quito. La intervención de 1.2 kilómetros se realizará en los tramos comprendidos entre la avenida Guayanay-Ñan y la avenida S47D. El municipio de Quito informó que el proyecto se encuentra publicado en el portal de compras públicas del CERCOP con un presupuesto referencial de $3.1 millones. Los trabajos son ampliación de aceras, construcción de un bulevar, ciclovía bidireccional en el primer tramo, avenida Guayanay-Ñan, avenida S46, mejora de aceras con ciclovía en parterre en el segundo tramo, soterramiento de redes de telecomunicaciones con la construcción de más de 99 pozos de comunicaciones, 187 acometidas y 41 pozos de semaforización, mejoramiento de alumbrado público e implementación de un sistema de semaforización en 4 intersecciones principales. La jornada de trabajo será principalmente diurna, con turnos nocturnos en los casos que se requiera, a fin de minimizar el impacto en la movilidad. De esta manera, la rehabilitación integral beneficiará de forma directa e indirecta a alrededor de 200.000 personas de los barrios Nueva Aurora, Pueblo Solo Pueblo, Ejército Nacional, Quitayacta, Aypayacta, entre otros pertenecientes a las parroquias de Quitumbe y Guamaní. Con nota de Verónica Galarza, tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa.
Muchísimas gracias a nuestras compañeras por esa importante información y con esto ya cerramos las Warmis por hoy. Saludamos a todos quienes nos acompañaron este día, Juan García, Marta Cruz, Bilis, Daniel Cabrera, Javier Tipán y todos quienes estuvieron conectados. Sigan conectados también a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Quique Show con las Warmis. Hasta mañana.